Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos? Creo que ya hay algunas personas conectadas. 6 creo que hay conectados. Un gusto saludarles. Un gusto poder compartir la enseñanza del día de hoy, que es nuestro discipulado. Normalmente lo hacemos los miércoles. Pero bueno, este día queremos compartirlo vía Facebook. Creo que hay mucha gente que nos ve. Creo que hay mucha gente que puede aprender de este tiempo, de este tema. Y es muy interesante, así que por favor vamos a estarlo disfrutando. Quiero que me ayude a participar. Vamos a leer los comentarios y pues que usted nos pueda apoyar. Buenas noches, Dianita. Buenas noches, Eri. Buenas noches, Pastora. Ahí están. Quiero decirles que seguimos con este tema tan interesante. Hola, Ermita. Buenas noches. Hola, Chuy. Buenas noches. Ahí se van agregando. Un abrazo. Ayúdenme a compartirlo, por favor, a que la gente pues pueda recibir esto, ¿ok? Hemos estado compartiendo el tema de tu propósito. Terminamos el tema de la iniquidad. Sería muy interesante volverlo a compartir. Pero sabe, es muy interesante este tema de el propósito, porque cuando nosotros sabemos qué es el propósito, nosotros vivimos de una forma diferente. Cuando nosotros aprendemos acerca del propósito, nosotros esperamos cosas diferentes. Cuando nosotros sabemos del propósito, buscamos a Dios de una forma diferente. Cuando conocemos el propósito, buscamos a Dios de una manera diferente. Así que yo quiero decirle que usted es bendecido por recibir esta enseñanza. Quiero que usted me acompañe a Génesis 1:26. Mientras lo busca, mientras escribe, yo quiero decirle que estamos todas las mañanas a las 6:45 hablando acerca de la oración, a las 6 de la mañana, obviamente. Eso tiene mucho que ver con la oración, así que usted tiene que escuchar esas enseñanzas que ya están grabadas, están en Facebook y en YouTube, y es importante. Bueno, dice el primer libro, en Génesis 1:26, dice: Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo es muy importante. Es muy importante porque nosotros debemos entender qué es nuestra imagen y qué es nuestra semejanza, como lo dice Dios. Acuérdese que aquí es donde Dios Elohim habla. ¿Sí? Él no lo consulta con los ángeles, Él no lo consulta con los arcángeles, Él lo consulta con Él mismo. ¿Qué es Dios Elohim? Bueno, Dios Elohim es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Dios Trino, el Dios en sus tres personas. Eso es el Dios Elohim, el Dios plural singular, en donde nosotros entendemos que es el mismo Dios, pero hacen algo increíble. Dice: diseñemos, creemos, hagamos, fabriquemos, construyamos, moldemos. ¿A quién? Al hombre. Usted es un hombre, una persona, y hago referencia entre un hombre y una mujer, pero dice: hagámoslo conforme a nuestra imagen, ¿ok? Y a nuestra semejanza. Esto es un tema bastante largo, esto lo vemos en Nueva Vida, en el curso de Nueva Vida, que ya necesitamos hacer. Hace rato estaba platicando con mi esposa y dice: urge que lo hagamos, así que lo vamos a hacer ya pronto, porque vienen los bautizos, ¿ok? Así que, ¿qué es a nuestra imagen y semejanza? Bueno, lo que Dios estaba diciendo es: hagamos al hombre que se parezca a nosotros. Le voy a explicar más adelante. No es en sí que nos parezcamos a Dios, que Dios tenga esta forma como la que usted ve en el espejo, como la que usted ve ahora en su monitor, en su teléfono. Está hablando de sus características, de sus esencias, de sus capacidades como criatura. ¿Por qué? Porque iba a haber otros tipos de criaturas
que no iban a hacer al hombre, y Dios no los hizo con esa semejanza ni con esa imagen. Por ejemplo, los peces, las bestias, los animales que se arrastran. Entonces dice la palabra, hagámoslo conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Punto y coma. Acuérdese que los puntos y comas son muy importantes porque es un tiempo dentro del mismo tema. Dice, y señoré en los peces del mar. ¿Ok? En los peces. ¿En dónde? En el mar. En las aves. ¿En dónde? En el cielo. Y después dice, en las bestias. Y ahora dice, en la tierra. Ahora escuche esto. Dios quiere y su propósito para nosotros o el propósito suyo es que usted y yo señoremos en el mar, en el cielo y en la tierra. Ese es el diseño de Dios, ese es el plan de Dios, que nosotros señoreáramos sobre todos estas superficies. Dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto es algo increíble, porque cuando Jesús viene, sabe, Él nos redime, como lo hablamos en la mañana, pero sabe también, esto es tan interesante, que Dios dice, yo quiero que ellos tengan gobierno como yo lo tengo, en cualquier atmósfera donde ellos se muevan, en el mar, en los cielos, en la tierra, que ellos puedan gobernar, que ellos puedan señorear. Después dice en Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Quiero que usted ponga mucha atención en este versículo. Dice, leemos, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Escuche, y sopló en su nariz. ¿Qué sopló en su nariz? Dice la Escritura que un aliento de vida. Y dice la palabra que cuando él recibe ese aliento de vida, el hombre se convierte en un ser viviente. ¿Ok? Ahora, quiero explicarle esto. Dios es un ser espiritual. Acuérdese que lo que acabamos de leer es el tema sobre, dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, esencia y capacidades. Dice Jehová, lo formó de la tierra, del polvo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Solo ahí sucede otra cosa. Mire, Dios es un ser espiritual, y lo que nosotros entendemos y aprendemos en esos versos es que cuando Dios dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no es una idea. Lo voy a repetir. Cuando en Génesis 1:26 dice Dios, hagamos al hombre, no es una idea. Es que ya lo estaba haciendo de esa forma. En el capítulo 2, versículo 7 dice que el hombre, Dios lo forma de la tierra y sopla vida. Ahí es donde el hombre existe en este plano llamado tierra. Por lo tanto, nosotros somos hechos antes y después existimos en la tierra. Esto es algo que usted y yo tenemos que entender muy claro, porque de ahí depende, familia, que usted entienda su propósito. El hombre fue creado primero como un ser espiritual, en donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después fue de una forma física, dice la palabra, que él hace, me imagino, ¿verdad? En la tierra, en el barro, un cuerpo con sus facciones, con sus detalles. Me imagino que era un detalle perfecto, era una escultura. Siempre pensamos que como uno puede ser hábil manejando plastilina, de esa forma, pero nosotros tenemos que saber que Dios hizo un megadiseño esculpido en arena, en barro, en polvo, de tal forma que era hermoso y era perfecto. Ahí es donde el hombre cobra vida físicamente, pero el hombre ya existía. Si usted está recibiendo esta enseñanza, yo le invito a que usted me diga ahí en los comentarios que sí está recibiendo esa enseñanza. ¿Ok? Deme un segundito. Entonces,
Esto es muy interesante, familia, porque es ahí donde nosotros entendemos nuestra posición en esta tierra. Esto nos muestra que desde el inicio de los tiempos, el hombre ya existía en dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Es importante que usted sepa esto, que nosotros ya existimos desde la eternidad. No sé si a usted le parezca increíble, pero usted y yo ya existimos desde hace años, desde hace miles de años, en la eternidad, en el lugar donde no hay tiempo. Ya existimos. Entonces, como ya vivimos en un mundo, el mundo espiritual es tan real, es tan verdadero, ¿sí? Como este mundo que usted puede ver, que usted puede tocar, que usted puede oler, que usted puede sentir. En ese mundo es donde los primeros hombres, como Adán y Eva, hombre y mujer, mantenían esa comunión con Dios todos los días. ¿Sabe? Había un lugar especial donde ellos mantenían su comunión con Dios, y es el lugar del jardín del Edén. ¿Se acuerda que hemos estado hablando en las mañanas en donde nosotros tenemos que preparar un lugar donde encontrarnos con Dios, con el Espíritu Santo? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado aprendiendo en la clase o en la enseñanza de mujeres, en donde nosotros hacemos una atmósfera de su presencia, donde buscamos a Dios. Esta comunión se realiza por medio de nuestro espíritu, por el ser espiritual, es donde nosotros nos comunicamos con Dios. Amén. Entonces, en el mundo espiritual, que es tan real, como lo hemos dicho, que es tan real, tan verdadero como lo que vemos, como lo que tocamos, como lo que sentimos. Y en ese tiempo había la gran diferencia entre aquel tiempo y el tiempo de nosotros después de la creación, ¿sabe? Es que los seres humanos murieron, ¿sí? Murió su ser espiritual a través del pecado, de la rebelión y la desobediencia a Dios. Está en Génesis 3. Entonces, en ese estado de muerte espiritual, es difícil que una persona logre entrar en esa atmósfera de la presencia de Dios. Una persona que no entiende a Cristo, que no busca a Cristo, es difícil que entienda esa atmósfera. Por eso podemos mirar gente en la iglesia cuando la invitamos, gente nueva que llega y no entiende lo que está pasando. Hay gente que por lo menos tiene reverencia para lo que está haciendo, lo que está viendo. Pero hay gente que lo va a ver como si nada pasara, como si fuera un evento más. ¿Por qué? Porque está muerta en su espíritu. Entonces necesitamos saber que es necesario que Jesús viniera a nuestra tierra, viniera a esta tierra. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede volvernos al estado original por el que fuimos diseñados. Solo en Cristo Jesús podemos vivir en el Espíritu, vivir nuevamente en el Espíritu. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Romanos 8 habla de eso. Tenemos que vivir de una forma espiritual para entender el mundo espiritual. No hay forma de entender el propósito sin tener una experiencia espiritual con Dios. Yo quiero dejarle de tarea que usted vea Efesios 2:5 y Colosenses 2:13. Ahí usted va a ver de lo que estoy hablando. Jesús nos rescata de este mundo de pecado y nos vuelve a meter en esa atmósfera del cielo donde podemos tener nuevamente acceso a lo más increíble, es el Padre. A ese ámbito espiritual lo recuperamos a través de Jesucristo. Así que este es un milagro. Lo resumo, usted tiene que entender que venimos a esta tierra como seres ya creados en la eternidad, en donde nosotros entendemos que venimos a la tierra a habitar con un propósito. Entonces, hay algo que es bien importante que usted y yo aprendamos, es que Dios siempre establece y anuncia el final desde el principio. Quiero repetirlo, Dios establece el final desde el inicio. ¿Qué le parece esto? Dios establece el final desde el principio.
¿Qué estoy diciendo? Que Dios ya anunció el final antes de comenzar. Esto ya se lo he explicado en la iglesia varias ocasiones, pero se lo voy a explicar nuevamente para que usted pueda entender el tema del propósito. Ahora, para vivir de acuerdo a nuestro propósito, es importante entender esto, que Dios nunca hace algo como un experimento. Voy a repetirlo, Dios nunca hace algo como un experimento, como una prueba. Dios sabe cómo va a terminar eso. Ahora le quiero decir que todo lo que Dios planea termina de una forma increíble y poderosa. Pero hay ahí las letras chiquitas y se lo voy a decir en un momento. Cuando Dios crea algo, cuando Dios construye, fabrica, diseña algo, escúcheme, es porque ya lo creó con un propósito y Dios sabe exactamente cómo es que va a reaccionar su creación, cómo va a responder. Hay una palabra muy interesante en la Escritura y hay muchas preguntas respecto a esto. Dice la palabra, según nos escogió, ¿ok? Hay una elección antes de que fuéramos hechos en la tierra. Ya fuimos hechos en el cielo, en la eternidad, pero hay una elección antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece eso? ¿Usted lo había escuchado? ¿Usted sabía de esa elección antes de que usted naciera? Usted ya estaba elegido o predestinado. Dice la palabra que Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, habiéndonos predestinados. Eso lo encuentra en Efesios 1, 4 y 5. Dice, habiéndonos, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Imagínese, antes de que usted naciera, Dios ya le había elegido y le había dicho que usted iba a ser santo, que su esposo, que sus hijos, que sus hijas, que su familia iban a ser santos y sin mancha, solo porque Él quiere. Ahora, para poder entender este pasaje, familia, primero necesitamos poder explicar qué significa la palabra predestinado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente escucha esto de predestinado, siempre dice, ¿entonces será que Dios no me eligió a mí? Le voy a explicar. La palabra predestinado viene de una palabra griega que significa determinar con anticipación. Le voy a poner un ejemplo, a lo mejor absurdo, pero cuando usted, por ejemplo, hace galletas y usted ya pensó, voy a hacer una galleta de un corazón y se lo voy a dar a mi esposo, si es que usted lo ama mucho, si no se lo va a dar a su hijo, a su hija que ama mucho. En este pequeño ejemplo tan sencillo es como usted predestina algo antes de hacerlo. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza, Él elige que todos nosotros seamos gente santa por medio de Jesucristo, obviamente, pero Él nos predestina en amor, dice la palabra, con el puro afecto de su voluntad. Entonces, la palabra predestinado tiene que ver con elegir con anticipación o disponer con anticipación. Y déjame decirle que en el propósito de Dios en su vida, Dios a usted ya le eligió como alguien santo. Yo no sé si a esto le parezca interesante o hermoso, pero esto es muy interesante. Esto, lo que estamos leyendo en la palabra, indica un fin o un destino a lo que Él está haciendo. El destino de una persona, déjame decirle que está guiado por una serie de acontecimientos invariables que la conducta dicta. Por lo tanto, cuando escuche usted la palabra predestinado, significa que alguien estableció su final desde el principio. ¿Qué le parece? O decretar su destino con anticipación. Esto apenas empieza, familia. Espero que usted me esté entendiendo, que no vaya muy rápido,
quiero pedirle, si usted está en su teléfono, que usted empiece a ayudarme a compartir la palabra, la frase que yo estoy diciendo. La verdad es que yo lo veo a destiempo, unos 3, 4 segundos después de que yo lo digo, su comentario aparece después. Así que yo quiero pedirle que usted pues me ayude a compartir eso que usted está escuchando. ¿Qué le parece? Entonces, de esta manera es como Dios trabaja en nuestras vidas. Dios ya nos dijo, Dios ya nos predestinó, ¿sí? Dios ya dijo cómo va a trabajar en nuestras vidas. Dijo Isaías 46, 9 y 10, dice, porque yo soy Dios. Otra vez, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Lo vuelvo a repetir, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. No hay otro, familia, no hay otro Dios, porque Él es el único Dios. Pero mire lo que hace este único y hermoso Dios. Dice que Él anuncia lo por venir desde el principio. ¿Qué le parece? Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no se ha hecho, Él ya lo dijo, Él ya lo predestinó. Dice Isaías, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. La idea de Dios es que todo funcione como debe funcionar. Que nuestro cuerpo, que nuestra vida, que nuestro destino funcione como Él dijo que funcionara. Por eso dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿sabe? Esa es su predestinación, que nos vaya bien, que en todo lo que nosotros hagamos nos vaya bien. Pero le voy a ir diciendo cómo es que se pierde ese diseño tan hermoso y tan perfecto. Dios predeterminó cuándo, escuche, Dios predeterminó el cómo salvaría a los seres humanos. ¿Qué estoy diciendo? Que ni siquiera le sorprendió a Dios cuando Adán y Eva pecaron. No lo tomaron por sorpresa, Dios ya sabía todo. Y dice la palabra que Él, dice que Él se entregó, mire, llego a ese punto. Dice que Él salvaría a los hombres del pecado y de la muerte. Y sabe, y Satanás, sabía que Satanás, su enemigo o el enemigo de nuestra alma, siempre se opondría a los planes de Dios para poder evitar que todo lo bueno que Dios planeó sucediera en nuestra vida. Ahora, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, quien es el Dios mismo, no pudo evitar que eso sucediera porque ya estaba todo predestinado, ya estaba todo planeado. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es 100% hombre, que fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, murió en la cruz un día en específico. No fue un día antes, no fue un día después, fue el día específico planeado. Según el tiempo Cronos que gobierna en la tierra, usted nació el día que la eternidad planeó que usted naciera. ¿Qué le parece eso? Sus hijos, sus hermanos, estuvieron planeados, la fecha, el número de que usted es como hijo, Dios lo planeó. El lugar en donde usted nació, Dios lo planeó. La época, la temporada que usted nació, la familia en donde usted nació, todo ya estaba dicho desde la eternidad. ¿Qué le parece? Su vida ya había sido entregada, la vida de Jesús ya había sido entregada para la salvación de la humanidad, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Dice, Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? Todo ya está planeado, todo ya está escrito, todo. Nada se le sale del control ni de las manos. Así que es interesante que cuando nosotros
entendemos su palabra, entendemos que su palabra ya declara que solo en la obra de la cruz podemos ser rescatados. ¿Por qué? Más adelante le voy a explicar esto del libre albedrío. Pero, ¿sabe? Dios no nos creó, Dios no nos diseñó, Dios no nos hizo para que vivamos una vida vana. Nuestra vida, hermanos, su vida tiene un precio y ese precio es la sangre de Cristo. Su precio es la sangre del Cordero, la sangre santa, la sangre pura. Dice la palabra que como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Primera de Pedro 1, 18, 20, apúntelo, usted lo lea en un ratito. Entonces, cuando las Escrituras nos dicen que fuimos predestinados, hace énfasis, familia, en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así que usted y yo fuimos creados, ¿sabe?, en un ambiente, en un mundo espiritual, en un mundo lejos de esta tierra. Fuimos creados en la eternidad, fuimos diseñados en ese ámbito espiritual, dice la palabra, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué usted fue diseñado y predestinado? Quiero preguntarle, le voy a dar la respuesta. Para tener un destino exclusivo, previamente trazado por la hermosa mano y mente de nuestro Dios. Así que esto cada día se pone más interesante porque no es casualidad lo que estamos viviendo. Nada de lo que vivimos es casualidad. Nada de lo que vivimos es casualidad. Ahora, en Dios no hay casualidades. Yo quiero que usted escriba eso. En Dios no hay casualidades. No, familia, no hay casualidades. No es casualidad que usted me haya conocido. No es casualidad que yo haya llegado a una iglesia y lo conocí. No es casualidad. Nada es casualidad. Todo lo que Él ha formado fue terminado primero en su mente. ¿Sabe? A Dios le planeó que usted y yo nos conociéramos. ¿Qué le parece? A Dios le plació que usted conociera a esa persona con la que usted se casó. A Dios le plació tener esos hijos. A Dios le plació porque todo está ya planeado en su mente. ¿Qué estoy diciendo? Que Él determina, escuche, que Él determina el propósito, ¿ok? Lo anuncia y después forma quién va a cumplir ese propósito. Por eso cuando usted escucha somos lo que México ha esperado, ¿sabe? Eso lo dijo Dios desde la eternidad. ¿Sabe cuál es lo increíble? Que a Dios le plació que usted fuera parte de esa promesa, que sea lo que México ha estado esperando, ¿sabe? Entonces, Dios dio esa palabra y después Dios eligió a las personas que son parte de esa promesa. Así que usted le debe dar gloria a Dios, le debe dar alegría, le debe dar gusto haber sido elegido para esta iglesia, para este propósito, para este tiempo. Así que, como dice Pau ahí, somos lo que México ha esperado. Usted escríbalo, usted créalo, porque eso ya lo anunció Dios de la eternidad, porque eso no es un eslogan, es una palabra profética. Amén. Entonces, déjame decirle que como nada es casualidad, usted no es un accidente. Normalmente hay mucha gente que juega y dice, es que yo fui el pilón, es que yo fui, yo se le chispoteé a mis papás, o ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Fui el pilón, ¿no? Creo que es lo que normalmente la gente dice. Bueno, déjeme decirle esto, usted no es ningún accidente, usted es un súper hombrecito, una súper mujercita. Así que volvamos a este pasaje de la Escritura en donde habla sobre la vida de Jeremías. Jeremías, ¿sabe?, expresa fielmente el concepto del propósito. Jeremías 1, 4 y 5 dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Yo no sé si a esto le parezca
hermoso, pero eso es la palabra de Dios a su vida. Ángel, Eduardo, Adrián, Patti, Adriana, Chuy, Pau, Pastora, Irmita, Adrián, hermana Adrianita, María, José, todos los que están viendo, no los alcanzo a ver a todos, pero dice la palabra, antes de que tú naciste, yo te conocí en el vientre. Dice, antes de que nacieras, escúchame, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Por eso hablábamos del tema del aborto. El aborto es un crimen, no solamente en la tierra, sino contra Dios. Es terrible que haya gente que lo promueva, ¿sí? Que lo impulse, que lo empuje. ¿Por qué? Porque es lastimar, es atacar el diseño de los propósitos de Dios y ¿sabe? Eso no se queda así. Entonces, la frase, antes de que te formase en el vientre, te conocí, revela qué ocurre en la eternidad. ¿Sabe? En la eternidad no hay tiempo. ¿Qué le parece? Fuera del tiempo medible. Podemos ver que esto sucedió en la vida de Jesús. ¿Por qué digo en la vida de Jesús? Porque mire, dice, quien fue enviado en una misión a la tierra desde la eternidad. ¿Ok? En la eternidad Dios planeó venir y Él llegó a esta tierra ya con la instrucción, con el diseño y con el plan desde antes que se fundase el mundo. Lucas 4:43, Jesús habla sobre el aspecto central en este propósito eterno. Dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Quién lo envió? Hermanos, lo envió Dios mismo desde la eternidad. Le quiero preguntar a usted, ¿quién le envió a usted? ¿Quién le envió a usted a servir a Dios? ¿Quién le envió a usted? La respuesta es Dios mismo desde la eternidad le ha enviado. Dios mismo desde la eternidad le asignó sus pastores. Dios mismo desde la eternidad le asignó su iglesia. Le asignó un servicio, un ministerio desde la eternidad. Entonces, familia, el secreto o el milagro o lo increíble de esto es que nadie viene a la tierra al menos que su propósito ya esté determinado en el cielo. Esto a mí me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque si usted existe, si usted está en la tierra, un propósito se determinó ya en el cielo para usted. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece esto? Si usted está vivo, usted tiene un propósito ya marcado en la eternidad. Entonces, como ya le comentamos antes, usted no es un experimento, usted no es un accidente, usted no es un churro de la vida, usted no se le chispoteó a nadie, usted está aquí porque usted está en la mente de Dios. Y eso para mí es increíble, saber que Dios planeó mi vida, planeó la vida de mi esposa, de mis hijas, su propia vida. Por eso es el hecho de que cuando entendemos, encontramos la razón para no burlarnos de la gente, para cuidar a la gente, para amar a la gente, porque toda la gente tiene un propósito. Toda la gente tiene un llamado. Así que cuando hay gente que dice es que yo no valgo, es que soy inútil, es que nunca tendré éxito en la vida, déjeme decirle y darle buenas noticias. Usted está aquí por un propósito desde la eternidad. ¿Qué le parece? Hay frases que de repente los adolescentes dicen cuando están enojados y dicen, yo no pedí venir. Afortunadamente tú no pediste venir. Tú estás como joven, como adolescente, con un diseño desde la eternidad para un propósito. Así que esta frase también es para los jóvenes. Ustedes no pidieron venir, no. Ustedes piden mucho, pero eso no lo pidieron. Lo que Dios dijo es que yo a ustedes los hice con un plan, con un propósito desde la eternidad y ya anuncié su final, ya anuncié lo que ustedes van a lograr. Y esto es bien padre. ¿Por qué?
porque usted es importante para el plan de Dios. Ahora, nunca acepte esto, nunca acepte negativas o cosas negativas de otras personas, ¿sí? Nosotros como pastores, como líderes, hay mucha gente que solo está viendo las cosas malas o lo que ellos creen que es bueno, lo que es malo. Nosotros no podemos vivir por lo que otra gente opina. Yo tengo que vivir de acuerdo al criterio y a la opinión de Dios. Amén. Entonces, nadie puede decirle lo que usted es ni lo que usted no va a lograr. ¿Por qué? Porque nadie conoce lo que Dios diseñó, solo Él lo conoce. Entonces, cuando usted camina en ese propósito de Dios, usted puede estar seguro de que toda su vida va a estar obrando para bien. Por eso dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Buscar a Dios es parte de ese propósito. Conocer a Dios es parte de ese propósito. Servir a Dios es parte de ese propósito. Así que, hermano, a usted Dios ya le anunció su meta antes de que usted naciera. Ahora, hay poder en lo que usted es. ¿Por qué? Le voy a explicar esto. Todo lo que nosotros vemos, casi todo, comenzó en una forma de semilla. ¿Ok? Y cada semilla representa un ser o un organismo potencialmente terminado. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Dios hizo las cosas, por ejemplo en Edén, en el huerto, en el jardín, Él ya las hizo completas, las hizo perfectas, las hizo terminados. Pero todo comienza con una semilla. Entonces, cuando usted ve un árbol, usted tiene que saber que todo eso comenzó con una semilla. Por lo tanto, cuando usted tiene una semilla en su mano y la va a sembrar, usted ya sabe lo que esa semilla va a hacer. Y es que va a lograr hacer un árbol que va a dar fruto y que ese árbol con fruto seguirá proveyendo esas semillas al futuro. Entonces, familia, usted tiene un gran potencial porque no solamente viene en usted un propósito, sino que también trae un fruto y ese fruto trae muchas semillas que se van a reproducir en usted mismo. Entonces, al igual que esta semilla, familia, podemos dar vida. Primero, ¿sabe qué? Tenemos que morir a nosotros mismos. Esto usted ya lo entiende, ya no necesito explicárselo. Antes de que podamos volver a nacer y multiplicarnos, Jesús dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Eso está en Juan 12:24, usted lo puede leer. Pero, ¿sabe? Nosotros tenemos que morir para que podamos dar fruto. Este proceso nosotros podemos verlo claramente en la vida de Jesús, quien Él vivió, Él murió y, ¿sabe? Él tuvo que resucitar y, ¿sabe? Gracias a esa resurrección que nos da muchísimas cosas, la enseñanza es del testimonio que al resucitar, dice la palabra, que Él produjo muchos milagros, ¿sí? Su vida fue esa semilla y sabe, pronto dio mucho fruto y sabe, después de que Él resucita, después de que Él va al cielo, numerosas semillas de ese fruto se esparcieron por todo el mundo y continúan multiplicándose el día de hoy. Así que algunas personas, escúcheme, no producen fruto en su vida debido a que desconocen su potencial. ¿Sí? Mucha gente no quiere dar fruto, pero ese, bueno, ya va a ser su problema. Pero lo que nosotros sí buscamos es que haya fruto, ¿sí? Mire, tristemente, los cementerios están llenos de gente talentosa. Escuche lo que le voy a decir. Que fueron a la tumba y se llevaron sabiduría que nunca compartieron. Se llevaron libros que nunca escribieron.
Se llevaron canciones que nunca cantaron, que nunca escribieron. Inventos que nunca crearon. Adelantos médicos que nunca presentaron. Tecnología que nunca desarrollaron. Todo queda en buenos propósitos. Y sabe, nunca dieron vida. ¿Qué estoy diciendo con esto, familia? Que usted tiene un propósito. Y como lo dije en una enseñanza hace, creo que dos semanas, la gente sin Cristo hace una esperanza con su esfuerzo. Y los que tenemos esperanza, estamos esperando que nuestra esperanza haga todo por nosotros. Las crisis son parte de ese empujón que nosotros necesitamos. ¿Sabe para qué? Para prosperar. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque usted no fue creado solo para respirar. Los peces solo fueron creados con un propósito, y es servirnos como alimento, ser parte de una atmósfera, ser parte de un mundo. Pero usted no. Usted no fue creado solo para comer. Las vacas sí, y darnos alimento, pero usted no. Nosotros no fuimos creados para solo pagar deudas, ¿o sí? Tampoco fuimos creados solo para ir a calentar una silla a la iglesia o ayudar de repente. Nosotros no somos parte de un montón. Tenemos que entender que usted y yo fuimos creados para algo grandioso. Fuimos diseñados para entender los diseños del cielo y practicarlos y ponerlos por obra. ¿Qué le parece? Usted fue hecho, familia, para tener éxito, para vivir bien, para vivir en paz. Déjeme decirle esto, no permita que nadie niegue lo que Dios está haciendo en usted. Normalmente vamos a ser atacados diciendo, ¿y para eso vas a la iglesia? No, que muy el pastor. No, que esto y no, que el otro. Bueno, no permita que eso pase. No permita que entre a su corazón. Usted es un hijo de Dios y usted fue creado con un propósito divino. Y sabe, esa verdad es algo que nadie puede negar. Estoy por terminar, familia. Y déjeme decirle que la fuerza divina es un propósito. Ahora, el propósito de cada ser humano, ya lo dije, nace en el cielo. Luego es llevado y puesto en la tierra. Sin embargo, debido a nuestro propósito, que está originado en Dios, tiene que ser algo sobrenatural. Y sabe, eso sobrenatural debe tener una fuerza divina que lo tiene que llevar a su cumplimiento. Ahora, ¿cómo podemos conocer el propósito de Dios para nosotros en la tierra? Voy a volver a preguntar, ¿cómo podemos conocer el propósito de Dios para nosotros en la tierra? ¿Cómo conocemos ese propósito de Dios? ¿Cómo podemos saber nuestro destino? ¿Cómo podemos saber nuestro destino? Muy sencillo, le voy a dar la respuesta. Es más, usted ponga ahí, ¿cuál es la respuesta, pastor? ¿Cómo conocer el propósito y cómo conocer nuestro destino? Lo espero tantito. Yo quiero que usted me ayude a escribir cómo, que pregunte, ¿cómo, pastor? ¿Cómo encuentro mi propósito? ¿O cómo descubro ese destino? ¿Ya lo está escribiendo o no lo está escribiendo? Bueno, le voy a decir, por medio de la revelación que viene cuando nosotros establecemos una relación íntima con Dios y con su palabra. Por eso el tema de la oración que estamos hablando en las mañanas tiene mucho que ver, porque si usted no ora, no va a entender por qué tiene que orar. Si usted no ora, usted no va a saber lo que sucede cuando usted ora. Cuando usted no ora, ¿sabe? Usted nunca va a entender ese propósito de Dios en su vida. Si usted no ora, nunca va a entender ni conocer ese destino que Dios preparó para usted. Entonces, en las próximas enseñanzas le voy a mostrar cómo discernir y cómo cumplir
el propósito que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Pero ¿sabe? Necesitamos continuar con esto y con eso termino. Quiero que usted haga lo que Jesús nos enseñó a hacer y la primera es que usted pueda declarar con su boca y recibir en su corazón esta promesa, porque nuestro primer propósito como seres humanos, ¿sabe cuál es? Es amar a Dios, es adorar a Dios. Ese es nuestro primer propósito, amar a Dios y adorar a Dios y servir a Dios. Cuando le pregunten cuál es tu propósito en esta vida, su primer propósito tiene que decir, son muchos propósitos, pero el primero es amar a Dios, ¿sí? Adorar a Dios y servir a Dios. Entonces, ahí donde usted está, no sé si usted invitó a alguien, le compartió con alguien, yo espero que haya compartido esta enseñanza. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está o si va manejando, pues no lo cierre, ¿sí? Pero que usted pueda decirle y repita esto conmigo para que usted pueda conocer su propósito, entender su destino. Diga, Padre Celestial, yo reconozco que he vivido en pecado y que ese pecado me separa de ti. Vamos, diga fuerte, creo que Jesús murió por mí en la cruz y que Dios, el Padre, lo resucitó de entre los muertos. Y diga conmigo, acuérdese de lo que hemos estado hablando de la declaración, diga conmigo, hoy me arrepiento de mi pasada manera de vivir. Me arrepiento de hacer cosas que han alimentado mi carne. Y hoy decido renunciar a eso. Vamos, dígalo, hoy decido renunciar a eso. Yo quiero que usted abra su boca. Quiero que usted abra su boca y que usted declare esto. Que usted abra su boca. Todos. Que usted abra su boca y diga, yo me arrepiento de mis pecados voluntariamente. Con su boca diga, por favor. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Vamos, dígalo. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Renuncio a toda mentalidad que sea contraria a tu palabra, así como a todo aquello que esté de acuerdo con el diablo y con los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, hoy hago un pacto nuevo contigo, Padre. Hoy hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte, para servirte todos los días de mi vida. Diga, Señor, así diga, Señor, te pido que entres en mí, que me habites y que cambies mi vida. Si en este día, Señor, tú decidieras que yo termine en esta tierra, que yo al abrir mis ojos, sé que estaré contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿sabe? Es importante esta oración porque nosotros tenemos que estar conscientes de que ese propósito se cumple solo cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, cuando lo hacemos el Señor. Ahora, repita esta oración. Dile a Dios, dile para que tu propósito sea revelado en mi vida. Padre, hoy vengo a tu presencia. Reconozco que no sé cuál es mi propósito. No lo he entendido. Dígale, pero el que sí lo sabe es quien me diseñó y ese eres tú. Dígale a Dios, reconozco que me ha costado mucho trabajo someterme a este proceso de morir a mí mismo para poder cumplir mi destino en ti. Diga fuerte, hoy me rindo en fe, sabiendo que tus planes para mí son los mejores que cualquier otra cosa en esta tierra. Te pido que el Espíritu Santo me revele mi propósito, el propósito que tú has diseñado para mí, para esta vida, y que me des la habilidad de soltar todo aquello que no me conviene o que no me edifica. Diga, yo declaro
que seré entrenado. Yo declaro, diga, que seré procesado por ti y que alcanzaré mi propósito en la vida. Dile a Dios, dame tu gracia, tu discernimiento, tu poder para hacer grandes cosas en mi generación, en el nombre de Jesús. Bueno, familia, queremos decirles que esta enseñanza es muy importante para que usted conquiste cosas que Dios tiene para usted. Amén. Estoy muy agradecido con Dios de poder compartir esto. Espero que usted también esté muy agradecido con Dios de recibir esto. Por favor, quiero invitarle a que usted continúe. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana, los que puedan. Y estamos pues en contacto. ¿Ok? Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, le vuelvo a decir, comparta esta enseñanza y los bendecimos. Por favor, ya tienen mi número, cualquier cosa, llámenos, cualquier cosa, escríbanos y por favor, seguimos orando por las peticiones que tenemos ahí de parte de nuestros hermanos, de nuestra familia. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la noche con la reunión de mujeres. Es por Zoom y seguimos las actividades entre semana y nos vemos el domingo a las 12 del día, ¿ok? Para los invitados, para los que son de casa, 1 hora antes a servir y nos vemos pronto, ¿ok? Por favor, escriba algo bonito y nos estamos viendo.